mm, ya hemos visto que el análisis a obtención, hemos visto por un lado la obtención de imágenes, es lo más importante, ¿no? Se trabaja sobre eso, siempre se trabaja sobre imágenes. Y al mismo tiempo hemos visto cómo, una vez que hemos obtenido las imágenes, cómo leer o analizar estas imágenes. Hemos trabajado sobre pendrive, pero podría ser un disco duro, les había dicho, el procedimiento es el mismo. Y al mismo tiempo, al analizar estas imágenes, hemos visto que podría haber archivos ocultos o eliminados, ¿verdad? Entonces, hasta ahí hemos hecho prácticas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya nos vamos a meter un poquito con lo que son los sistemas operativos. Es decir, por ahí hay algún delito en la cual está involucrado o se ha cometido el delito posiblemente con un equipo, con una computadora, y obviamente lo que hay que sacar es una imagen del disco duro, ¿verdad? Eso ya siempre vamos a repetir. Sacamos una imagen del disco duro y eso nos dan a nosotros para poder analizar. Lo podemos analizar como hemos hecho hasta ahora, con algún software, ver qué archivos ya tiene adentro, ¿no? Podemos ver qué archivos, ir a mis documentos, etc. Pero al ser un sistema operativo, no solo corresponde ver qué archivos tenía el usuario o el cliente, el usuario o la persona a quien pertenecía ese equipo, sino que ahora, al ser un sistema operativo, hay que tratar de buscar otros datos, ¿no? Recuerden que un sistema operativo, por ejemplo, tiene varios usuarios, ¿verdad? En un sistema operativo podemos crear un usuario, otro usuario, ponerle clave, etc. Entonces, a la hora de analizar una imagen de un disco duro con sistema operativo Windows, es importante ver cuántos usuarios había. ¿Quiénes eran esos usuarios? ¿Qué usuario era el que más utilizaba el equipo? ¿No es cierto? Ya no, ya no es simplemente ver qué información había, sino hay otro tipo de información al estar en el disco duro un sistema operativo. ¿Qué más podríamos saber? ¿Cuándo se ha apagado la última vez el equipo? ¿Cuándo se ha apagado el equipo? Todo eso tenemos que averiguar al ser un sistema operativo. ¿Qué USB se han conectado? ¿Cuándo se ha instalado el sistema operativo? Necesitamos saber también, ¿no? Cuándo se ha instalado. Y muchos otros datos más. Todo eso ya tenemos, ya no vamos a poder encontrar así a simple vista, como una imagen, un documento Word, o sea, ese tipo de análisis también hay que hacer, pero al ser un sistema operativo también hay que tratar de buscar otra información, ¿no es cierto? Entonces, en Windows, cuando instalamos Windows en un equipo, Windows tiene una especie de corazón o núcleo donde se almacena toda esta información. Y más, ¿no? Estamos hablando de ejemplos simplemente. Ese núcleo se llama el registro de Windows. Ya entonces, recuerden que cuando agarramos un disco duro de
una imagen de un disco duro, pero que esté instalado Windows, aparte de ver, ¿no?, las carpetas, como vamos a ver mis documentos, la unidad, bueno, mis videos, todo lo que está en el disco, como hemos visto en un pendrive, hay que analizar de alguna manera diferente el registro de Windows. Ahí está información que así a simple vista no vamos a poder entender, o no vamos a poder ni siquiera a agarrar, ¿no?, o encontrar. El registro de Windows, repito nuevamente, está toda la información relacionada, como hemos mencionado, a esto, que vamos a ver poco a poco más adelante. Y entonces, ¿dónde está el registro de Windows? El registro de Windows generalmente, ¿no?, si el sistema operativo está instalado en la unidad C, está en la unidad C, en la carpeta Windows y en la carpeta System 32. Entonces, en esta carpeta, creo que está todavía antes config, si no me equivoco. Config, ahorita vamos a verificar. Config y recién System 32. Ahí está toda la información del registro del sistema o registro de Windows. Entonces, al hacer un análisis forense, si el sistema operativo es un sistema operativo Windows, hay que hacer el análisis del registro de Windows. ¿Dónde está esa carpeta o esa información en el System 32? Entonces, a ver, veamos. Voy a ir a abrirme. Aquí está. Me voy a C. Me voy a Windows. Me voy a No hay System. ¿Dónde está? Ah, en System, perdón. En System o en System 32, no recuerdo, la idea es que está ahí. En System 32, Windows, System 32. Y ahí debe estar el registro. Prácticamente es todo esto, ¿no? El registro de Windows. Ya. La idea es que en System 32, aquí está toda la información del registro de Windows. Y en el registro de Windows están todos esos datos que necesitamos saber a la hora de hacer un análisis forense. Fíjense que hay datos importantes, ¿no? Muy importantes que hay que poner en un informe. Por ejemplo, si hemos encontrado un pendrive, también, digamos, un pendrive, por así decirlo, ¿no?, en una investigación, a alguien que es acusado, se va a su casa, obviamente con orden del fiscal, se requisa toda la casa y se encuentra un pendrive, ¿verdad? Entonces, y luego se va a su oficina y se saca la imagen del disco duro. Entonces necesitamos saber si este pendrive ha sido conectado a este equipo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a saber eso? Algo muy importante, ¿sí o no? Entonces, aquí hay datos. Todo dispositivo tiene algunos códigos estandarizados, ¿no? Códigos, numeritos, marcas, etcétera, que al conectar se quedan esos datos en el equipo, en el sistema operativo. Pero ¿dónde se almacenan? En el registro de Windows. Entonces, fíjense la importancia. Entonces, nosotros en un caso de un delito informático, nos dan tanto la computadora y el pendrive y nos dicen, hay relación, digamos.
¿Cómo vamos a saber? Analizando el registro de Windows, ¿no es cierto? Analizando el registro de Windows, por así decirlo. Y sabemos que tenemos que analizar el registro de Windows y sabemos que está en la carpeta System32. Esto mucho no nos sirve. El saber dónde está, sí, pero hasta ahí nomás. Porque aunque veamos, fíjense, voy a entrar al System32, no hay nada. Hay mucho, pero inentendible para mí. Entonces, ¿cómo puedo yo revisar el registro de Windows con el famoso regedit? Entonces, fíjense, todos deben saber cómo entrar alguna vez al regedit, ¿no? Me voy aquí, en este caso, a 8 van a iniciar, SMD, diferentes formas de entrar. Voy a buscar y pongo regedit. Y listo. Selecciono. Y este es el famoso registro de Windows. Aquí está. El editor del registro. Entonces, el regedit, en buscar o en inicio, en donde sea, o desde la consola ponen regedit y les va a abrir el editor de registro, como está aquí, ¿no? Editor de registro. O siguen entrando recién, por eso es que tarda. Admitir tengo que poner. Ya, entonces abro el editor del registro. Entonces lo que estoy abriendo es un programita que me permite ver mejor el registro de Windows y no así directamente desde la carpeta System32. Entonces, para analizar la carpeta System32, que está información muy importante de Windows, no voy a entrar a la carpeta, no voy a entender nada. Tengo que abrir el registro de Windows. Aquí está el registro. ¿Y aquí qué es lo que vemos? Vemos, sobre todo vemos a esto se les llama jibes o colmenas. Aquí toda esa información está organizada en estas 5 colmenas. ¿Ya? Aquí se ve diferente, ¿no? Así no vamos, aquí no vamos así en esta organización no vamos a ver en la carpeta System32. Aquí se almacena toda esa información que más o menos queremos encontrar. Todo esto. Pero, bueno, analicemos un poquito. Analicemos un poquito y está organizado, les decía, en hypes y estos a su vez son una especie de carpetas y tienen subcarpetas, ¿verdad? Subcarpetas, yo también a activar, desactivar los marcadorcitos. Ya. Aquí está, todo eso podemos encontrar, sobre todo en esta carpeta, en estas dos son las más importantes. El local machine, o el local machine, y el HK users. Ya. Las otras también tienen información importante, pero en estas son las que más se concentran los datos. Ya, entonces, en esta carpeta, perdón, System32, que contiene información del registro de Windows, están sobre todo, a ver, lo haremos nuevamente. Entonces tenemos el registro de Windows de manera conceptual. Esto se encuentra en la carpeta
System 32, que está esta es la carpeta System 32, el registro de Windows, pero no podemos verlo, visualizarlo, sino podemos ver con el registro de editor de registro. Con el editor de registro ahí podemos verlo, con el famoso reg edit. ¿No es cierto? Entonces, aquí en toda esta información, sobre todo los más importantes son unas especies de carpetas, que son 3 básicamente. Toda esta información se almacenan en 3 carpetas, que son la carpeta System, la carpeta SAM y la carpeta Software. Estas 3 carpetas son las más, casi podríamos decir así, importantes, que almacenan información que nosotros queremos ver. Repito nuevamente, pero así directamente desde el System 32 no lo vamos a poder ver. Lo vamos a poder ver desde el registro de Windows. A ver, por ejemplo, vayamos a analizar el registro de Windows y decimos, a ver, justamente aquí están esas carpetas. SAM, Software y System. Casi son las más importantes. Obvio, no quiere decir que solamente necesitamos eso, pero son las que más vamos a usar, que están en el local machine. Por ejemplo, si nos vamos a software o a system, nos vamos a control set, nos vamos a aquí creo que no hay nada interesante. Control, digamos, Windows, aquí podríamos tal vez encontrar alguna información, pero vamos a seguir analizando. En software, Microsoft, es infinidad la información, ¿no? Fíjense, Windows NT, Windows Current versión. Por ejemplo, en esta parte podemos ver que aquí está el propietario del sistema, que es este. Yo a la hora de instalar mi sistema le he puesto el nombre de Lagarto, ¿no? Ya. Un caso, entonces, por ejemplo, no vamos a encontrar en ningún lado, si nos dan un disco, queremos saber con qué nombre han instalado el sistema operativo, no lo vamos a encontrar. Hay que entrar al editor del registro y hay que ver quién, dónde está, por ejemplo, aquí, ¿no? Está en la unidad C, Windows, podemos ver, el nombre es Lagarto. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos ver en la carpeta SAM, perdónenme, pero es que a veces siguen entrando. SAM, aquí hay mucha información, pero fíjense que no se puede ver, pero hay mucha información aquí en SAM. Otra vez. ¿Por qué salen, entran, jóvenes? Tal vez no es su culpa, ¿no? Pero tampoco la mía. Si es que los que empiecen a salirse más adelante, creo que ya nos voy a volver a aceptar. Ya la idea es esta. Hemos visto de que se puede ver. Ahorita estamos analizando el registro de Windows. La idea es analizar el registro de Windows. Ahí hay información importante para nuestro análisis forense. ¿No es cierto? Eso se han dado cuenta ya más o menos. Entonces tenemos que analizar, si nos dan un disco duro con sistema operativo Windows, hay que analizar el registro de Windows, sí o sí. Hay que poner información relevante de ahí por lo menos, de que cuántos usuarios había,
de que quién era el usuario, etc. Digo, el usuario principal, quién apagó el último el usuario del equipo, qué flash se han conectado al equipo, etcétera. Mucha información. Ahorita ya hemos analizado, aunque así medio que muy ligeramente, muy rápido y sin entender nada, ya hemos analizado el registro de Windows, como con el regedit. Pero lo hemos analizado, hemos hecho un análisis en vivo, por así decirlo. Se dice en vivo porque nuestro equipo está encendido. ¿No es cierto? Mi equipo está encendido, estoy analizando mi equipo. Se dice en análisis forense, lo estoy haciendo un análisis en vivo. Pero casi nunca se hace eso, ¿no? Tenemos que realizar el análisis, por así decirlo, en muerto, o como se llama en forense, post-mortem. Entonces, esto no nos sirve a nosotros. Se da una idea nomás de dónde está el registro del sistema en vivo. Ustedes pueden ver también su equipo, ya lo han debido ver varias veces, ¿no? Ahí sí, cuando instalamos un software, por ejemplo, toda la información se va al registro de Windows. Ahí, por ejemplo, está cuándo se ha instalado, y ahí incluso no vemos nosotros, pero ahí está la clave muchas veces, ¿no? Entonces, los que somos curiosos alguna vez han visto o por querer desinstalar o hackear algo, han hurgado el registro de Windows, como el famoso regedit. Pero en un análisis forense no vamos a poder hacer esto. Siempre nos van a dar una imagen de disco. Nos van a dar una imagen. Entonces no vamos a poder hacer el análisis en vivo. Tendríamos que montar esa imagen, pero es otro proceso, ¿no? Entonces, si nos dan a nosotros una imagen, hay que hacer el análisis del registro de Windows. Pero esta práctica la vamos a hacer en dos prácticas. Todavía no vamos a usar una imagen, sino que vamos a sacar de nuestros equipos esta carpeta y vamos a analizarla con un software que se llama Registry Viewer. Como dice su mismo nombre, es un visualizador del registro. Eso es lo que vamos a hacer. Ni siquiera todavía de una imagen. La siguiente práctica va a ser de una imagen, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, el objetivo de la práctica que les voy a dejar hoy día es analizar el registro de Windows, pero de nuestros propios equipos, simplemente para que tengan una idea de que, cierto, o sea, nos da esa información. La última vez que yo he apagado el equipo ha sido tal fecha y sí, me brinda me saca esa información el programita. La última vez que, ¿cuántos usuarios hay en el equipo? Cierto, me da. Entonces, muy útil este programita. Entonces, el objetivo es usar este programa en la práctica. Pero así vamos a usar este programa, vamos a hacer el análisis de nuestro propio equipo. Simplemente para cerciorarnos que es verdad, que todo lo que saca, como nosotros conocemos nuestro equipo, decir, cierto. Entonces, cuando ya les dé una imagen, van a hacer el mismo procedimiento. Por el momento no vamos a usar una imagen. Vamos a hacer un análisis de nuestro propio equipo. De nuestro propio equipo. Entonces, primer paso es obtener la carpeta System32. Obtener la carpeta System32. Entonces, si me voy a querer copiar a mi flash la carpeta System32, Windows System32, para ganar tiempo, no se va a poder. Esta carpeta tiene restricciones.
No se puede copiar así por así. No nos va a permitir. Van a intentar a ver en sus computadoras. Copiar a su Flash System 32. No van a poder. Sobre todo esto, estas subcarpetas tienen que copiar. Pero no van a poder, tienen restricciones, o sea, están bien protegidas. Entonces, ¿cómo obtenemos la carpeta? Con el famoso FTK Imager. Entonces, en este momento voy a hacer eso ya tienen instalados, por eso había dicho, esto nos va a servir harto, una herramienta bien útil. Entonces me voy al FTK Imager, voy a abrir el FTK Imager. Creo que estoy abriendo. A ver. Aquí está. Fíjense, aquí está el FTK Imager. Ah, no, es el editor del registro. Confundido. Aquí está él. FTK Imager, ¿no? Entonces, cuando abren el FTK Imager, con el FTK Imager vamos a obtener estos datos importantes que se encuentran en ese archivo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a... si quieren pueden tomar apuntes, si no, igual voy a subir una especie de pasos que tienen que hacer en la práctica, ¿no? Si no, simplemente les estoy demostrando cómo se hace. Se van a File y se van aquí. Obtener archivos protegidos. ¿Ya? Y así, esta opción del FTK Imager, donde dice obtener archivos protegidos, lo que hace es directamente sacar estos datos necesarios, que son prácticamente el registro de Windows. Y es muy útil, ¿no? Como dice aquí, queremos los archivos solamente necesarios para obtener el login del Windows, o sea, para loguearnos en Windows, a veces necesitamos entrar, ¿no es cierto?, a una carpeta. Digo, no sabemos la clave. Entonces, Stitor nos permite obtener los archivos necesarios para recuperar esa clave. Pero solo para eso. En este caso necesitamos más de todo esto. Recuperar la clave y todo lo del registro de Windows. Seleccionamos el segundo. ¿Y dónde? No estamos olvidando. ¿Dónde vamos a copiar esos archivos? Nos vamos a ir a... ¿dónde hemos copiado la otra vez? La última vez en este equipo. En la unidad F. Ahí vamos a hacer todo. Prueba copia hemos hecho ahí. Y ahí nos vamos a crear una nueva carpeta. Le pondremos registro. En prueba copia le vamos a poner registro. Ahí entonces en registro vamos a crear. Entonces fíjense, ahí se va a crear, ahí se van a copiar los archivos del registro de Windows. Ok. Y lo está copiando. Es obligado a hacer eso porque así por así no se puede, son archivos protegidos. No se puede copiar. Ya, esto lo estamos haciendo para que se cercioren que la información que vamos a obtener es la misma o sea, que ustedes se den cuenta que realmente sí son esos datos correctos. Antes de hacer esta práctica podrían apagar su equipo, podrían ver la cantidad de usuarios que tienen, conectar algún pendrive, todo eso, ¿no? Anotarse, luego recién hacer esto y verificar si realmente esa información que vamos a obtener es la de los últimos procesos que hemos realizado. Ya, fíjense que aquí ya no muestra nada, pero si nos vamos a la carpeta F, prueba copia, aquí estaban nuestras copias estas son nuestras copias de nuestro pendrive, lo que hemos hecho la última vez. Aquí está el registro. Y fíjense, simplemente copia la carpeta users o users, donde están los usuarios de nuestro equipo. Fíjense que aquí están default, invitado, lagarto, etc.
Y sobre todo estos archivos, no son carpetas, me equivoco, son archivos. SAM, Security o Security y Software System. Aquí están todos los referentes al registro de Windows. Todo lo que hemos visto en el en el editor del registro están en estas carpetas. Suficiente que tengamos. Entonces hemos hecho ese paso. Hemos ya obtenido estos archivos, que son los que más me importan, junto con algunos otros más y algunas carpetas, ¿no?, de usuarios. Todo eso es el registro de Windows. Ya, entonces, estos archivos son los más importantes. Ahora, hay que trabajar con esto. Hay que abrir esto con este programa. Entonces, yo ya tengo instalado el registro viewer. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Aquí está. ¿Dónde está el Certificate Imager? Aquí está. Ya lo he instalado, ustedes igual lo van a instalar. De dónde lo van a bajar está ahí. Lo que voy a subir en la práctica y está la dirección. Dice, no es seguro, debe continuar o no para ejecutar el modo demo, dice. Sí. ¿Dónde? Como no estamos en red, cancel. Ya, aquí está, es modo demo, ¿no? Esto sí es, cuando es modo demo hay que registrar, etcétera. Pero así modo demo sirve también. Entonces, lo que vamos a hacer con este programa, con el programa Register Viewer, es abrir uno de estos archivos, el system, el SAM, etcétera. Uno de esos. Entonces ya estamos trabajando con el Register Viewer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que abrir? Alguno de los archivos. Software, SAM o System o algún otro. Dependiendo qué queramos hacer. Por ejemplo, una tarea muy importante es saber la versión del Windows. ¿Qué Windows habría estado instalado? Nos preguntamos. Eso está en la carpeta Software. Entonces, con el registro de Windows vamos a abrir la carpeta Software para saber la versión de Windows, qué versión de Windows se ha instalado. Entonces, vamos, fíjense, y voy a abrir aquí File. Esto es el FTK Imager, ya no nos sirve por el momento, ¿no? Estamos con el programa, aquí está. Vamos a File, Open. ¿Dónde está? Está en la unidad F, en prueba copia, en registro, y abrimos software. Aquí está. En software nos vamos a Microsoft. Por si acaso estas direcciones, digo, estos caminitos, están en la práctica. No se preocupe. Windows NT. Fíjense que este programa ya lo está abriendo, ¿no? Como el editor del registro. ¿Dónde está Windows NT? ¿Dónde estamos? Me perdí. Microsoft. Windows. Current versión. Windows. Ay, a ver, se pierden. A ver, de nuevo vayamos a ver. Vamos a software.
nos vamos a software. ¿Dónde está? Microsoft. Aquí nos vamos a ver todas las carpetas. Microsoft. Windows. Aquí tendría que estar. No hay. Aquí está. En Windows NT, perdón. Windows NT Current versión. Entonces aquí está. Esto es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es la versión Windows 8.1 Pro. Esto es lo que he instalado en este sistema operativo. Pueden ir viendo otros datos más que son importantes. Por ejemplo, aquí también está, ¿no? Registro. ¿A nombre de quién se ha registrado? ¿Qué nombre tiene el equipo, en otras palabras? Lagarto. ¿Dónde está? En la unidad C. Entonces, fíjense que a partir del registro de Windows con el Registry Viewer, puedo obtener esos datos. Ya hemos hecho entonces una primera tarea, la versión de Windows. Ahora vamos a ver los usuarios del sistema. Si bien más o menos ya tenemos una idea de quiénes son los usuarios, porque a la hora de obtener la carpeta, ¿dónde está la carpeta? Lo he cerrado. A la hora de obtener la carpeta, aquí está, ¿no? Cuando hemos obtenido la carpeta, registro, aquí hay una carpeta de usuarios y aquí ya podemos ver qué usuarios hay. Pero también podríamos ver más detalladamente con el Registry Viewer. En este caso ya para ver esto, los usuarios del sistema, esto ya está en la carpeta SAM. Entonces tendríamos que abrir el archivo SAM con el Registry Viewer. El Registry nos vamos y nos vamos a abrir otro, ¿no? Abrir, desea grabar, no, desea salir, sí. ¿Usted quiere cerrar este archivo? Sí. Y fíjense, el SAM ahora vamos a abrir. Y aquí nos abre SAM. Ahora sí nos muestra más cosas, ¿no? Fíjense, domains, cuentas. Aquí están las cuentas. Usuarios. Y aquí están los usuarios. Lo interesante de esto es que nos muestra mucha información de los usuarios. Por ejemplo, si nos vamos a este usuario, nos dice que el nombre de este usuario es administrador. ¿Cuántas veces se ha logueado este usuario? 3. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha logueado este usuario? El 21 de noviembre del 2014. ¿Cuándo ha cambiado su password? ¿Este usuario tiene un tiempo de expiración? ¿De expiración? No. ¿La cuenta está deshabilitada? Sí. Fíjense, muchos datos de este usuario que son importantes. Por ejemplo, si nos vamos a este usuario, sobre todo este datito. Más adelante vamos a hacer un análisis más profundo y necesitamos cada usuario, si bien tiene un nombre, por ejemplo, este es el usuario administrador, este es el usuario invitado, este es el usuario lagarto, este es el usuario, usuarios de grupo, algo así, ¿no? Cosas internas de Windows, paredes sobre todo, etc. Hay algunos que no vamos a entender, ¿no? Pero hay otros que sí son claramente usuarios entendibles.
Y aquí están sus nombres también, por si acaso. El usuario administrador, el invitado, el lagarto, etcétera. Que sobre todo aquí también tiene alguna información que dice la última vez que que este usuario ha escrito en el sistema operativo. Hay que interpretar eso, ¿no? Como, ¿qué significa eso? ¿Cuándo ha salido la última vez que ha entrado el usuario al sistema operativo? Ya. O hay que entender bien esto. Pero me iba al punto de que cada usuario, aparte de tener un nombre, tiene sobre todo este código identificador de usuario. Este numerito nos va a servir más adelante en otro tipo de análisis. Por ejemplo, el usuario administrador tiene el código 500. El usuario invitado tiene el código 501. Y el usuario lagarto tiene el código 1001. Entonces no se olviden eso, esos datitos son importantes más adelante, pero ya, la idea es que ahora hemos visto que cómo podemos obtener los usuarios del sistema a partir de la carpeta SAM. Ahora, por ejemplo, podemos ver qué dispositivos o qué USBs han sido conectados o qué discos han sido conectados al equipo. Estos están, obviamente, más información, ¿no? De ejemplo, simplemente estamos viendo en el archivo system. Entonces, igual, con este programa vamos a abrir esto y veamos qué encontramos. Nos vamos aquí, File, Open, desea cerrar, sí. ¿Cuál quiere abrir ahora? El System. Y aquí está. Nos vamos a, si no me equivoco, a el primero, creo que es aquí. Nos vamos a Control. Por aquí está Control Set. Control. Y aquí podemos ver qué hay. Por ejemplo, nombre del equipo. El nombre del equipo, que no es lo mismo que a nombre de quien está registrado, ¿no? El nombre del equipo había sido Limber. ¿Qué más podemos encontrar? Si nos vamos a volvernos aquí. Driver. Esto, fíjense, aquí también esta carpeta es muy importante. Dispositivos montados. Aquí es, por ejemplo, podríamos saber en este equipo en cuántas unidades han particionado este disco. O, no sé, tal vez veamos. Aquí encontramos. Quiere decir que había la unidad D, había la unidad C, había la unidad E, había la unidad F, había la unidad G, etc. Eso se refiere con los dispositivos montados. En algún momento ha habido la unidad H, ha manejado este equipo la unidad H, entonces esos datos también nos sirven en algún momento. O también nos podrían servir a ver qué datos más hay en el control set. Si nos vamos aquí en un... Sé que lo estoy haciendo un poco desordenado, pero en la guía o en la práctica que os voy a dejar está un poco más explicado. No lo estoy haciendo rápido, simplemente por cuestión de tiempo. A ver si también los videos no tienen que ser muy largos, ¿no? Lo estoy grabando y lo subo a la clase. Ya, en un que encontramos, nos vamos a la opción USB
USB Store, ¿no? O almacenamiento de USBs. Y aquí están todos los USBs que se han conectado alguna vez. Podemos ir viendo. Y aquí están datos. Por ejemplo, fíjense, aquí se ha conectado un HP C350O. Parámetros, sus propiedades, etc. O también aquí. Lo mismo, ¿no? Casi muestran lo mismo, simplemente hay algunas diferencias. Aquí está otra vez ese dispositivo. Ya, esto está más detallado en la práctica, les he demostrado o les he tratado de graficar sobre todo la importancia de este software para que nos permite analizar el registro de Windows. Pero para analizar el registro de Windows necesita estos archivos que están en la carpeta System32, pero que así por así no podemos obtener. Para obtener esto necesitamos el FTK Image. Entonces, básicamente en esto consiste la práctica y recuerden que siempre en un análisis a un sistema operativo Windows, lo que se analiza, más allá de los archivos que veamos, que estén dentro, es el registro de Windows, donde ahí podemos obtener información muy importante. En la práctica están más cositas, ¿no?, que tenemos que investigar, están paso a paso. Con esto hemos terminado la clase. Terminando esta clase subo ya la práctica, que deben realizarlo hasta el día martes. No sé si tienen alguna duda, consulta, jóvenes, antes de que cierre la sesión. Ya, entonces, hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero, se cuida. Chao, chao, chao a todos.